Alfa Radio 26, la que siempre está contigo. Sonido cristiano. Iglesia Cristiana Alfa, el principio. ¿Quieres ser libre? Conoce la verdad. Descubre y disfruta una vida de entrega basada en principios eternos, identificada con Jesucristo, convencido de su sobrenatural amor. De lunes a viernes, solo estamos tú y yo. Desde Ecuador, 6 de la mañana por Alfa Radio 26. Ubícanos. alfaradio26.radiostream321.com. Temas especializados por Zoom. Para darte la clave, llámanos al 098-7475099 o al 0986-156512. Martes, 20 horas, la familia es más. Temas para parejas. Miércoles, 19 horas, estudio bíblico, plataforma Reina Media. Jueves, 20 horas, profesional. Sábado, 16 horas, jóvenes, somos resistencia. Domingo, 10 horas, reunión familiar. Familia, donde la vida comienza y el amor nunca termina. Alfa Radio 26, la que siempre está contigo. Desde Ecuador, Valle de los Chillos hasta lo último de la tierra. Te puedes comunicar con nosotros al 099-5429-591. Estaremos gustosos de atenderte. Amado Jesús, reconozco que tú eres la fuente de la verdad y la sabiduría. Tú has sembrado en cada uno de tus hijos una inteligencia vital que requiere cuidado, pero sobre todo del agua de tu Espíritu Santo. Hoy vengo a ti a pedirte sabiduría para aprender cada día de mis errores y procurar no volver a repetirlos. Deseo someter todo pensamiento a tu señorío y dejar que tu verdad ilumine mi camino todos los días de mi existencia. Ayúdame a reconocer con humildad que debo aprender de ti y de las demás personas que tú has puesto a mi lado. Deseo de todo corazón ser un esposo amoroso y comprensivo, un padre cuyo mejor sermón para sus hijos sea su ejemplo de carácter y dominio propio, un empleado o un ejecutivo que admita que puede aprender de sus compañeros y subalternos. Amado Dios, dame la sabiduría para conocer el significado y el propósito de mi vida para que mis conocimientos, comprensión y habilidades puedan ayudar de alguna manera a hacer de este mundo un lugar mejor para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Alfa Radio 26, la que siempre está contigo. Sonido cristiano. La Biblia en 40 segundos. Son las historias de la gran narrativa de Dios para la redención. En estas personas vemos el plan de Dios desarrollándose. Antes de que Esaú y Jacob nacieran, Dios los había escogido. Eran los nietos de Abraham, y aun cuando culturalmente el mayor debía tener la preeminencia, Dios escogió al menor para continuar con el linaje del Redentor. En la vida de Jacob vemos el ejemplo de aquellos que entran en el camino de la salvación. Él comenzó como un tramposo, pero conforme caminó hacia Dios, fue siendo transformado por la gracia y por la misericordia del Señor y se convirtió en Israel, el pueblo escogido por Dios. Alfa Radio 26, la que siempre está contigo. Sonido cristiano. Alfa Radio 26, la que siempre está contigo. Alfa Radio 26, la que siempre está contigo. Desde Ecuador, Valle de los Chillos hasta lo último de la tierra. Puedes comunicarte con nosotros al 098-7475-099. Estaremos gustosos de atenderte.
Alfa Radio 26, la que siempre está contigo. Este es el momento de apoyarnos los unos a los otros. El Ministerio de los Gedeones Internacionales del Campamento Valle de los Chillos les envía un saludo fraterno a cada pastor y a su congregación. Reciba nuestra expresión de hermandad y respaldo a través de nuestras oraciones. Todos los días clamamos por cada uno de ustedes en nuestra hora de poder. Porque bueno es Dios, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Alfa Radio 26, la que siempre está contigo. Ahora en español, videos creativos, cinematográficos y profundamente bíblicos. La biblioteca de contenido bíblico personalizado para cada miembro de la iglesia. Equipar a las familias, disfrutar shows infantiles, brindar recursos para grupos y desarrollar líderes. Para conectarse con Dios todos los días de la semana y en todo lugar. Right Now Media. Arriesgo todo y dejo mi pasado, mi egoísmo, mi razón, mis temores y mis dudas. Te entrego lo que tengo y lo que no tengo. Hoy abrazo tu corazón. Esta es tu radio revista La Familia es Más. Desde Ecuador, lunes 16 horas. Alfa Radio 26, la que siempre está contigo. Bueno, damos inicio realmente en este tiempo a esta reunión familiar dominical, donde podemos estar todos, ¿no es cierto?, con gusto de poder estar juntos a través de estos medios. Aún gracias por los que nos siguen en la red, gracias por estar ahí. Y gracias a la Iglesia Cristiana Alfa, a todos los miembros que están ya con nosotros, por favor, para que puedan prender sus cámaras y así disfrutar de podernos ver, ¿cierto? Tanto nosotros como ustedes, y poder estar seguros de que están también atentos al mensaje del día de hoy. Bueno, estamos también transmitiendo a través de Alfa Radio 26, la que siempre está contigo, en este espacio retransmisión de la Iglesia Cristiana Alfa. Les damos un saludo enorme a aquellos radioescuchas, ¿no es cierto?, que están siempre pendientes de la radio y que nos escuchan también a través de estas ondas sonoras. Bueno, agradecidos con Dios sobre todo, porque todo está en posición, todo está para poderse dar las cosas adecuadamente. Dios está permitiendo que todo vaya en la voluntad del Señor y en línea. Y es así que hoy vamos a tener el tiempo también de la palabra de Dios, vamos a tener el tiempo de la Santa Cena, recordando lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, pero también, ¿no es cierto?, el hecho de poder compartir entre todos y cada uno de nosotros. Qué gusto poder estar ahora sí con ustedes y que en este tiempo los estemos delante de Dios. Así que les invito a que pongamos en manos de Dios nuestras vidas, que pongamos en manos de Dios este tiempo de ministerio, este tiempo de reunión, y que todos los que nos están viendo y los que van a seguirnos viendo, pues también se peguen a esta oración. Así que invito ahí a quien está, que cierre sus ojitos y ore conmigo, le diga: Señor Padre de los cielos, sabemos que tú eres grande y maravilloso, Señor, dueño de todas las cosas que están sobre la tierra y dueño de todas las cosas que están en los cielos. También eres aquel que creó, aquel que diseñó, aquel que planificó y aquel que por la acción de tu palabra se llevó a cabo cada una de las cosas. Y es así que reconocemos tu señorío, reconocemos que eres nuestro Padre, reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro hermano mayor, reconocemos al Espíritu Santo como la acción, como
tiene el poder para llevar a cabo todas las cosas. Aquel que escudriña el corazón del Padre y aquel que escudriña nuestro corazón y que nos permite comunicarnos, aún hasta que venimos y decirles, sabe comunicar lo que se siente Dios y lo que sentimos nosotros. Es así que estamos agradecidos, Señor. Gracias por actuar en nuestras vidas. Gracias por permitirnos estar ahora reunidos, porque esta es una acción del Espíritu Santo. Y sabemos, Señor, que tu Santo Espíritu está sobre nosotros. Ha sido un tiempo de estar en compañía tuya, Señor, disfrutando plenamente. Y hoy estoy agradecido por esos detalles que tuvimos de amor para con nosotros, Señor, para cada uno de los miembros de la iglesia y aún de los que nos están viendo, Señor, a través de la vida, que aún escuchan a través de la vida. Hoy te doy las gracias, Señor. Permítenos ver tu bendición, amado Dios. Permítenos ver un respaldo en este día, con todas las ondas, con todo el volumen, con todas las cosas que estamos, ahora mismo viendo, ¿no es cierto? Y teniendo en cuenta. Queremos darte las gracias, amado Dios, por todo lo que nos estás permitiendo tener. Gracias, Señor, por actuar de acuerdo a tu palabra, por generar tu palabra en acción nuestra, Señor. Gracias por permitirnos estar en este principio, Señor, que realmente es un principio de vida, el hecho de vivir bajo tu palabra, vivir bajo el poder de la acción de tu palabra, Señor, y lo que nos dices, eso lo hacemos, Señor. Yo te doy las gracias, te bendigo, te alabo, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén. Quisiera averiguar si ya me están escuchando. ¿Sí me están escuchando? No está claro, pastor, no lo escuchamos bien. Gracias. Ahí tal vez me escuchan. Ahí sí me escuchan, correcto. Ok. Bueno, estas cosas pasan en vivo, ¿no? Realmente. Cuando estamos en vivo pasan todas estas cosas. Bueno, la palabra de Dios, hoy vamos a hablar sobre el poder que tiene la palabra de Dios. En esta semana ha sido interesante cómo el Espíritu Santo nos está llevando. Está muy bajito el volumen, me dice Mía Velasco, muy buenas. ¿Ya está mejor el volumen o no? Súbale un poquito más, dice, por favor. Súbale. Ahí tal vez. ¿Mejoró? ¿Sí? Ok, listo. Muchas gracias por la ayuda que nos están prestando, ¿no es cierto? Ahí están ya escuchando perfectamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a hablar del poder de la palabra de Dios. El aspecto que realmente nos interesa que descubramos es qué aspectos de la palabra son los que nos tiene que mover a nosotros. Y lo otro es cuando confesamos la palabra, ¿qué sucede cuando nosotros anunciamos o declaramos o anunciamos la palabra de Dios en nuestras vidas? Entonces, para eso yo quiero invitarles a que vayamos a la Biblia todos. Vamos a ir a la Biblia en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Los que están ahí, por favor, prendan sus camaritas. 2 de Timoteo 3:16. Marquito, Vilma, Gerardo, Mary, por favor, prendan sus cámaras si es posible. Gracias. Por favor. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Mire qué interesante la palabra de Dios, ¿para qué nos sirve? En primera instancia, pues vemos que toda la escritura es inspirada, ¿no es cierto?, por Dios toda. Pero también tenemos que darnos cuenta de algo, y es que la palabra de Dios fue escrita por
varios años, muchos años, y que la palabra de Dios fue dada a hombres, hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para que todo se llevara en una sola línea. No todo fue escrito con un mismo autor, no todo fue escrito, ¿no es cierto?, en un mismo tiempo, sino que en base al tiempo se iba narrando, se iba escribiendo y se iba transcribiendo lo que ya estaba, cuidando el punto, coma, cuidando la acción de la palabra para no cambiar nada. Y es así que la palabra de Dios realmente se ha vuelto en esto, ¿no es cierto? Hemos visto que es inspirada por Dios, porque no puede haber de otra forma, no puede ser de otra forma, sino que la mano de Dios sobrenatural estuvo puesta en este libro para que tengamos una línea de consecuencia de una historia que definitivamente está narrándose y que se sigue narrando hasta el día de hoy. En este sentido, la palabra de Dios dice que es útil para enseñar. Y hemos visto cómo se enseña a través de la palabra de Dios y que realmente es eficaz la enseñanza verdadera, la enseñanza de la palabra de Dios, y que conmueve, nos lleva a hacer cambios radicales, profundos en el corazón de aquellas personas que escuchan la palabra de Dios. No es una religión la que cambia, sino el modo de vida que cambia el Señor a través de sus palabras, a través de lo que Él establece como normas, preceptos y conceptos que están escritos en la palabra de Dios. Pero también nos dice que es útil para redarguir, ¿no es cierto? Es para redarguir. Redarguir significa que nos va a poner en la condición de ser si estamos en el buen camino o estamos por el mal camino. La palabra de Dios justamente lo que va a hacer es traerte un enfrentamiento a tu realidad y te va a poner en la condición, ¿no es cierto?, de hacer ese cambio, ese ajuste. Te vas a sentir redarguido, te vas a sentir que te han llamado la atención, que te han jalado la oreja, pero no es el pastor, no es el hermano, no es aquella persona que lleva la palabra, sino Dios mismo que ha puesto esa palabra para redarguir tu corazón. También sirve para corregir y corregir muchas actitudes que tenemos enfrente a la vida. Hay mucho orgullo, mucha pretensión, hay mucha situación con respecto a estar sentados en el trono de nuestro corazón y no dejando que el Señor esté sentado en ese trono. Y ahí es cuando la palabra de Dios nos corrige, nos pone en lineamiento a la voluntad de Dios. También es útil para instruir en justicia, cuando los meros señores de justicia, ¿no es cierto?, las personas que hacen justicia en este país, tomen a la palabra de Dios para instruir justicia, entonces veremos justicia que realmente se lleve a cabo y que sea una justicia verdadera y excelente. Mientras tanto, ¿no es cierto?, las leyes ecuatorianas y las leyes puestas en el mundo se las puede cambiar y se las ve cómo se cambian a través de la corrupción y a través de compras, ¿no es cierto?, que se hacen para que se cambien las leyes. Mire, qué interesante. Pero la palabra de Dios es la única que tiene el poder de llevar justicia hacia estos puntos y hacer justicia. Y el Señor está en ese punto, haciendo justicia. Dice que también a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo es que tenemos que llegar a ser perfectos? Pero la pregunta es, ¿estamos en ese camino o todavía ni siquiera nos ponemos los calzados? Y es así como tenemos que comenzar a ser perfectos a la estatura del Hijo de Dios. Esa es nuestra medida. Todavía, yo quiero decirles que nos falta mucho, pero estamos en el camino y espero que todos estemos así. Y realmente dice que es enteramente preparado para toda buena obra. Los hombres deben ser preparados para toda buena obra. Las obras no nos llevan a ganar el cielo. Las obras no nos dan salvación, pero las obras sí nos dan jerarquías, nos dan coronas, nos dan galardones, nos dan premios, si le podemos decir así. Así que no es que no estemos llamados a hacer buenas obras. Estamos llamados a hacer buenas obras, pero no por recompensas. Y esto es lo más tenaz, lo más genial. Estamos enseñados en este mundo a que nos den recompensa.
cuando nos portamos bien como hijos, niños pequeños, nos gusta que nos recompensen, ¿o no? Y así fuimos creados. Y en este sentido, fuimos levantados desde niños con ese concepto. Pero quiero decirles que para Dios no hay recompensa en ese sentido, sino que en la buena obra la hagas de voluntad propia, que la hagas generosamente, con amor, y aún así el Señor en el cielo te recompensará. Aquí hay veces que nos recompensa, aquí hay muchas veces que no se encuentra con recompensa, pero es lo mínimo, es una muestra de lo que será realmente en él. Quiero informarte que el Señor actúa siempre de acuerdo a su palabra. El Señor Jesucristo no va a actuar diferente a la palabra. En el principio ya vimos cómo existía la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Y digo, lo vimos porque ya vimos el día miércoles, ¿no es cierto? Pero si usted quiere verlo, pues vaya a Juan 1, del 1 al 3. Y ahí se va a dar cuenta que realmente, ¿no es cierto? Dios ya estaba, ya existía la palabra, el verbo estaba con Dios. Y es así que en medio de él, Dios hizo todas las cosas, todas, las hizo a través de la palabra. Declaró, accionó su palabra, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo lo llevó a hacerse efectivo. Así fue como creó todas las cosas. Y lo vemos en Génesis, ¿no es cierto? Que ahí está la creación. Realmente cuando Dios propuso en su corazón crear al mundo, creó al hombre simplemente enviando su palabra. ¿Qué le parece? ¿Tiene la palabra de Dios poder? ¿Puede crearse a través de la palabra de Dios? Y usted ya sabe la respuesta. Cuando la palabra enviada por Dios es enviada, es llena de poder. La palabra de Dios está llena de poder. El poder en el griego significa dunamis. ¿Qué significa el dunamis? Significa dinamita. Significa que realmente explota y acciona. Y produce algo, crea algo. La palabra de Dios es dinamita. Y sobre todo en el Salmo 18:3 nos dice, trono en los cielos de Jehová y el Altísimo dio su voz. Una sola palabra de Dios puede dar vida y puede crear o puede derribar. ¿Qué le parece? Así que como puede crear, también puede destruir. Una palabra puede crear como puede destruir. Ahora, esto hablando de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucede cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes a Dios en tu corazón? ¿Qué sucede cuando tú lanzas palabras? Y es ahí donde tenemos que pensar. También sucede que estas palabras pueden crear o pueden destruir. Así que también la acción de la palabra por medio de Dios que está en nuestro corazón, acciona en poder, se vuelve dinamita. Y lo que tú hables o lo que tú pienses, definitivamente hace un cambio rotundo. Cuando tú hablas, no porque tenga yo alguna estrategia positiva en mi vida y estoy hablando de ser positivos, no, eso no es de lo que realmente estoy hablando. Estoy hablando de cuando tú sacas palabra de Dios desde tu corazón, de tus labios, creyendo en lo que está escrito, inmediatamente vas a hallar el poder de Dios en esa acción, en esa palabra. Pero asimismo, cuando tú sacas algo de tu corazón que no viene de la palabra de Dios, también destruye. Y aún cuando Dios, ¿no es cierto?, les dijo a los profetas, ve a Nínive y vamos a ver cómo se destruye Nínive. Y el profeta fue a eso, ¿no es cierto? Iba a ir justamente a lanzar esa situación. Pero Nínive se arrepintió y Dios cambió su opinión de Nínive. Dios cambió el asunto de maldecirlos y más bien los bendijo. Pero ¿quién entró en reto? El profeta. El profeta entró en reto. ¿Por qué? Porque estaba retirando lo que había anunciado que iba a hacer. Y para él eso era grave.
Esta es una manera de orgullo, porque no está a cargo Dios, estoy a cargo yo. Y Dios es soberano para darse la vuelta y decir, no voy a hacer lo que dije y voy a hacer ahora esto. Voy a cambiar mi opinión de este pueblo. Y esto es lo que realmente tenemos que entender. Salmo 33:6, ¿qué dice, por favor? Salmo 33:6. El Salmo 33:6, ¿qué nos dice? Dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Imagínense, todo lo que se arma con la palabra, por la palabra. Antes que existieran los ángeles y antes que existiera el mundo, antes que subieran seres, era Dios. Él creó los cielos y la tierra por medio de su palabra. Los científicos hasta el día de hoy se dan botes, ¿no es cierto? Quieren encontrar a nivel científico la creación y hay unos videos increíbles, de unos videos en 3D, increíbles con respecto a la creación, pero que nunca anuncian que Dios fue que dio la orden, sino que buscan una explosión. Yo le pregunto, ¿una explosión puede crear? Más bien yo veo que las explosiones lo que hacen es destruir, ¿cierto? No crean. Y es así que en este sentido tenemos un problema. La ciencia está fuera del enfoque de lo que la palabra de Dios nos dice. Y es ahí donde se equivoca. Y miren, creó los cielos y la tierra por medio de su palabra, pero todo esto solo podemos comprender por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Y es así que nosotros vamos a Hebreos 11:3 en la Biblia, Hebreos 11:3, y mire lo que nos dice. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que miren, por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que ni siquiera se veía, de lo que no existía. Así fue creado, que fue creado de la gran nada, no había nada y fue creado de la gran nada. Solo por la acción de la palabra de Dios. Esto es importante. Detrás de este mundo visible existe otro mundo que es invisible, donde todos los seres que se mueven tienen una naturaleza espiritual. Todos son gobernados por Dios. En el campo espiritual hay cuerpos celestiales, cuerpos, ¿no es cierto?, que son espirituales, que son gobernados por Dios. Ahora, Dios es conocido como el Padre de los espíritus y nosotros somos seres espirituales que vivimos en el cuerpo humano, que nos permite este cuerpo, ¿no es cierto?, tomar cosas, accionar, tener ese contacto con lo que es visible. Pero somos seres espirituales que también tenemos contacto con aquello que es espiritual. Mire qué importante es esto. Por eso tenemos que desarrollar nuestro aspecto espiritual. Tenemos que ponernos en el plano de lo espiritual, pero no en el modo de brujería, hechicería, maledicencias y cosas como por ejemplo, ¿no es cierto?, que ponen en el plano de enojar a Dios, sino en el desarrollar la comunión con Dios, desarrollar ese capítulo espiritual de mi vida que realmente me va a permitir tener
una excelente comunicación con Dios en lo espiritual. Anoche el Señor me despertó a partir de las 12:30 de la noche y quiero contarles que pasé 5 horas orando, escuchando palabra de Dios, meditando, y cuando ya me di cuenta eran las 5 de la mañana. Y es así como el Señor ya me dio instrucciones, me mostró cosas, viví espiritualmente visiones, y que fue algo que realmente tranquilizó todo mi ser. Es de esta manera que nosotros tenemos que desarrollar el aspecto espiritual, donde compartimos con Dios. No es que ahora que estoy en lo físico, entonces yo dejo de compartir con Dios. No, todo lo que hago está acompañado de Él. Porque yo lo que hago es darle la gloria a Él. Así de sencillo. Ahora, Jesús es el verbo de Dios. Jesús es realmente lo principal, lo importante. Todo se creó por Él. Ahora, Jesús es el verbo de Dios. Voluntariamente aceptó vivir en este cuerpo humano. Cada palabra que salía de su boca estaba cargado de tanto poder que aún los aspectos más escépticos decían, ningún hombre alguno ha hablado como es. Yo pregunto, usted como hijo del Señor, como hijo de Dios, hay gente que le puede decir, este habla de otra forma, de otra manera, o le confunden como los demás. Mira, así como tienen que identificar, como a Cristo le identificaron. Si está Cristo en tu corazón, a ti te tienen que identificar por las palabras de fe que salen de tu boca. Y la acción que debe llevar esa palabra de fe. Podemos ver que la palabra de Dios es viva. Y escuchen, no es palabra muerta. Es palabra viva. Toma significado todos los días de un modo diferente en tu vida. Tiene tanta vida la palabra de Dios que el mismo Señor dijo en Mateo 24:35. Mateo 24:35. Mire lo que dice el Señor. Mateo 24, capítulo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Correcto. O sea que realmente, mire, todo lo creado puede pasar, pero la palabra de Dios no pasará. Es impresionante cómo la palabra de Dios toma una acción en la vida de todos nosotros. Puede acabarse todo lo que me rodea. Muchos han quedado en cero en la vida. Perdón. Muchos han quedado en la calle y han tenido un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y yo creo que esos han llegado a tener muchas cosas. ¿Por qué? Porque realmente, si creyeron en Dios y aumentaron su fe, no tenían más que perder. Y ese miedo a perder es el que nos paraliza. Nada es nuestro en esta vida, nada, absolutamente. Como vino al mundo, así, chuchitico, desnudo, como usted quiera decir, ¿no es cierto? Así se va a ir, sin llevarse un centavo. Y hay gente que ha amasado fortunas y que se mueren abrazando las fortunas, cuidando que nadie gaste. Pregunto, ¿para quién trabajó este hombre o esta mujer? Mire, yo conocí de un hombre tan miserable, que tenía dinero, tanto dinero, que no era capaz de comprarse un par de zapatos. Y los zapatos tenían ya de estos tipos modernos, ¿no? Que tienen aire acondicionado. Un tremendo hueco en la suela. Y ponía plantillas para no lastimarse los pies. Pero no era capaz de comprarse un par de zapatos. Y quiero decirles que es tanta la miseria
en que viven, pero tienen plata. Y son personas que a veces hasta prestan dinero y dan el préstamo lo dan en altísimos intereses. Y son prestamistas. Pero quiero decirles que no gastan un centavo para ellos. Y tratan de acumular, y acumular, olvidándose de que un día se van a morir. Y los que van a disfrutar no son ellos, otros. Y tal vez ni siquiera sus propios hijos, porque así es. Ni siquiera su descendencia. Nadie sabe para quién trabaja. Este sentido nos tiene que llevar a pensar. Cuando Dios crea la palabra, cuando Dios diseña lo que hoy tenemos, diseñó Dios para que el hombre se vuelva orgulloso, pretencioso, vanidoso, para que se vuelva egocéntrico. Para eso creó Dios. Todas las cosas están a nuestro alrededor. Yo quiero decirles que ahí tenemos que pensarlo muy bien, porque realmente yo no creo que Dios haya creado todas las cosas para eso. Que se haya permitido que haya creado la ciencia, tantas cosas, tanta tecnología, para que estemos realmente viviendo situaciones de sentirnos nosotros mismos dioses. Y esta es una situación en la cual yo quiero invitarles a que pensemos, reaccionemos y tomemos la mejor decisión en nuestras vidas. Podemos ver que la palabra de Dios es viva, que tiene definitivamente, ¿no es cierto?, un poder que nunca pasará de moda, que nunca pasará. Es eficaz. Cuando hablamos de eficaz, hablamos de una palabra en griego que se llama enerques, que significa operante. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es operante, es efectiva, es de ahora, es en estos momentos. No es que esto pasó hace 20,000 años. No, esto es ahora. Y el Señor te dice y habla hoy contigo y te dice que estate quieto hasta que yo ponga mi gloria sobre la tierra. ¿Qué tiene que hacer? Moverse más, trabajar más, esforzarse más. ¿Será eso lo que Dios quiere? ¿O tiene que estar quieto en un tiempo esperando la respuesta de Dios? Cuando el Señor manda estar quieto, a uno tiene que estar quieto. Y quietud no significa no hacer nada, quietud significa buscar más de Dios. Parar todo lo que estoy haciendo y quedarme quieto, pero quieto en la presencia de Dios, buscando qué es lo que Dios tiene para mí. Así que en este plano yo les invito a que veamos Isaías 55:11. Isaías 55:11, ¿qué nos dice? Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. A ver, ¿qué dice la palabra de Dios claramente aquí? Esto es algo que realmente usted debe anotar, debe subrayar, debe guardarlo en su corazón, porque esto es algo que es una dinamita, es algo que realmente es una explosión en la vida de cristiano. Tómelo así. Mire lo que es. Así será mi palabra. ¿Cómo? Así. Así. En el hoy. Así. Dice que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. O sea que la palabra de Dios nunca vuelve al Señor. Siempre hace algo, genera algo, siempre provoca algo. Cuando sale de la boca de Dios, provoca algo. Dice, sino que haré lo que yo quiero. Ay, ahí está lo bonito. ¿No es cierto? El Señor hace lo que Él quiere, no lo que tú quieres.
Por eso es que cuando hacemos oraciones, ¿no es cierto? Y nos volvemos pedigüeños, y solo pide, 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 pide. ¿Usted cree que a Dios le gusta esa oración? Provoca algo esa oración. Acciona en algo esa oración. Pues ya no. Ya no es tiempo de estar pide y pide y pide y pide. Les cuento que lo demás vendrá por añadidura si buscas el reino de Dios y su justicia. El problema está en que pensamos que si le rogamos al Señor, entonces Él nos va a dar. Si Él no quiere, no nos va a dar. Si Él definitivamente no es su voluntad darnos lo que le estamos pidiendo, pues no va a llegar, así de sencillo. ¿Qué tengo que hacer primero para pedir? Buscar su voluntad, tener la palabra de Dios y entonces pedir conforme a cómo la palabra de Dios me dice. Esto cambia radicalmente las oraciones. Esto cambia la acción. Nunca se atreva a ir a orar por un enfermo sin antes orar para saber cuál es la voluntad de Dios por esa enfermedad. Es de esta manera que el Señor nos está hablando de la palabra de Dios. Es para hacer lo que Él tiene a bien. Ahora, y será prosperada, dice la palabra, será prosperada. ¿Qué significa prosperada? Que llevará a ejecución, que irá en aumento, que llevará en un tiempo pertinente, en aumento, a que esta palabra se dé y se haga efectiva en tu vida. Así que si vas a ver que la palabra de Dios prospera, no es de la noche a la mañana. Todo tiene un tiempo. Y el Señor no es de instantáneos. ¿Sí se han dado cuenta? Dios no es instantáneos. Dios lo hace en un tiempo pertinente. Así que en este sentido, la palabra de Dios que ha sido enviada para usted se va a cumplir en el tiempo en que Dios así lo establezca. Nunca se dé por vencido. Si ha sido dada una promesa, usted la va a ver en su vida. Dice que es cortante, más que la espada de dos filos. En el griego significa macaira. Macaira tiene un significado que es como bisturí de un cirujano que está operando. El bisturí de un cirujano, ¿no es cierto? Es algo realmente filosísimo, que apenas asienta y rasga y hace una boca tremenda. Es así que el Señor está con su palabra operando. La palabra de Dios opera en usted. Opera en cada uno de nosotros. La palabra de Dios se está dando para abrir lo que no y sacar lo que no necesita sacar. Sacar lo que necesita sacar, perdón, y poder poner, ¿no es cierto?, cada una de las cosas que necesita el Señor tener en tu corazón. Está destinada a curar. La palabra de Dios está destinada a curar. La palabra de Dios está destinada a que se desaten bendiciones en tu vida. Se desaten enfermedades. Se desaten herencias de maldición. Se desaten cadenas de opresión. La palabra de Dios rompe con todo eso, hasta llegar a la parte más íntima para sanar la herida que quedó abierta en tu corazón, en tu alma.
Y ahí podemos hablar de las heridas, ¿no es cierto? El rechazo, la indiferencia, ahí está la frustración, ahí está un poco de cosas con respecto a la culpa, el cómo te has sentido, el cómo te ves, el cómo te ven. ¿Cuánto daño hemos recibido en nuestras vidas? Pero también tengo que ponerles en claro, la palabra de Dios nos va a permitir sanar, no quedarnos estancados, no quedarme con el dolor. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen resentimiento, bronca con su cónyuge? Por lo que le hizo hace 10 a 20 años atrás. ¿Cuántos todavía no perdonan, no sacan, no accionan en la palabra de Dios, sino que todavía están guardados sus cosas en el corazón? Por eso la palabra de Dios no acciona. 20 años, 30 años, 40 años de cristianos y seguimos guardando resentimientos. No hay el perdón adecuado, el verdadero, el que realmente suelta la carga, sino que nos quedamos cargando esa carga 20, 30 años más. Cuando yo lo que tengo que hacer es acercarme al altar de Dios y ponerlo ahí. Y de una vez, dejarlo ahí. Ya no volverlo a cargar, dejarlo ahí. Y no acordarme nunca más de su existencia. El problema es que eso no pasa. Y a la primera de bastos nos vuelven a hacer algo, y otra vez, ¡ay, otra vez lo mismo! 30 años, 50 años. No. Ahí debe tomarlo como que fuera la primera vez si hay un verdadero perdón. Y miren, por eso la palabra de Dios es cortante, porque ¿a dónde penetra? A dónde está el problema, a dónde están ahí las situaciones guardadas, donde estás guardando los problemas en tu corazón. Allá penetra la palabra de Dios. ¿Qué quiere el Señor? Sanar esas heridas profundas del alma y aún del espíritu y entrar a ser una sanidad plena, completa, verdadera, para que llegues a ser feliz nuevamente, para que cambie tu vida, para que ya no mires la vida como un peso, sino como una pluma y estés contento y feliz de vivir, porque cada día es una oportunidad hermosa de vivir. Pero vivir con cargas, vivir enfermo, vivir angustiado, Susan, yo no creo que eso sea vida. Y si tienes angustias, hay que examinar el corazón. La angustia es el foco rojo que se prendió. Algo está ahí que necesita que la palabra de Dios sane. Y les cuento que yo he pasado un tiempo de angustias. No lo sabían, ¿no? También soy humano. Y he tenido que examinar mi corazón y ir encontrando cosas que realmente a uno le asustan y son temores, son vivencias que uno tiene. Pero el Señor cada vez y cuando en Isaías 41 me decía, confía en Jehová, confía en Jehová. En Isaías 42, ¿no es cierto? Ahí está, de mi mano te sostendré. Isaías 43 me está diciendo el Señor, quieto, quieto, ya actuará. Pero confiado en el Señor. Mire qué interesante. Ahora el Señor va a sanar conforme tú creas en la palabra de Dios. Porque si me escuchas ahora y no crees, entonces, ¿de qué sirve la palabra? No hay acción.
No hay poder. Por eso es importante que tú te permitas creer y accionar ante esta palabra. Comiences a creerle a Dios, no a mí, a Dios. Y en este plano, todas estas cosas que se armaron, todos estos enredos que hay por ahí en tu vida, que en los años pasados, en los años que estás viviendo, todo este dolor, angustia, circunstancias, tenemos que borrarlo. Hay que quitarlo. Y la única manera es dejando que la palabra de Dios accione en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando confesamos la palabra de Dios? Estamos desatando espíritu de vida en estos momentos. Yo les he dicho que desde octubre del octubre pasado, he venido hablándoles sobre el asunto con respecto a que hay un espíritu de resurrección, hay un espíritu de vida que está mucho más fuerte y mucho más radical. Se viene un gran avivamiento espiritual, dones espirituales, sanidades y cosas por el estilo. ¿Pero en dónde? En aquellos que la palabra de Dios haga cambios profundos en su ser. Porque ahí comenzaremos a ser testigos, comenzaremos a ser testimonios vivos y eficaces para llevar la palabra de Dios. Ya no habrá que estorbe para que accione el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y entonces comenzarás a ver que todas las cosas que tú oras, que tú hablas, respaldado en la palabra de Dios, se vuelven acción. Vamos a Colosenses 3:16, por favor. Colosenses 3:16, ¿qué nos dice? Mientras buscamos, voy a pasar la publicidad de la radio. Alfa Radio 26, la que siempre está contigo. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire qué interesante, ¿no es cierto? Aquí hay algo que realmente nos toca ajustarnos en la vida. Uno de ellos es la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En abundancia. Pregunto, ¿cuántos versículos sabemos de la Biblia? ¿Serán abundantes? ¿O serán pichurros? Pocas. Es ahí donde tenemos que comenzar a hacer ajustes. Aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Y digo aprendiendo no en el sentido de hacer un estudio de la palabra, sino memorizando la palabra de Dios. Lo siguiente es que esa palabra de Dios que usted memoriza debe hacerse efectiva en su vida. Debe examinarnos y debe exhortarnos los unos a los otros con toda sabiduría. La palabra de Dios debe hacer un examen en nuestro ser. Y es ahí donde nuestros corazones tienen que rendirse ante la voluntad de Dios. Si no, ¿cómo? Aquí yo quiero decirles que el poder de la vida del hombre está centrado específicamente, en la lengua. Repito, el poder de la vida del hombre está centrado específicamente en la lengua. De lo que expresa con ella depende su bienestar en esta tierra. ¿Qué es lo último que anda expresando con su lengua? A ver, hablemos frente a la política. ¿Qué está expresando con su lengua? Ya no hay vida, dice, ya no hay vida con esto. Es que ya esto es solo robar y robar y robar y robar y robar. Claro, ya sabemos que eso pasa, pero ¿qué sucede? ¿Eso es lo que tenemos que estar hablando?
O tenemos que comenzar a poner en la lengua, el Señor viene a hacer justicia y traerá un hombre que represente al Señor. Ya es cuestión de accionar frente a la palabra de Dios, frente a la palabra que sale de tu lengua. Lo siguiente es que realmente, ¿no es cierto?, está produciendo bienestar en la tierra lo que tú expresas. ¿O es otro más de queja y otro más de estar hablando mal de las personas? También está en el plano de la seguridad en la que otra vida, ¿no es cierto?, puede tener. Cuando tú te expresas ante los demás, ante otros, por otros, y te accionas a mal. ¿Se acuerdan de los 12 espías? 10 dieron un mal informe, malas palabras. 2 hicieron buenas palabras, daron un buen informe. Y a pesar de que, claro, veían a los gigantes y veían que realmente había peligro, ellos sabían que con Dios no hay gigante que se ponga al frente. Y ellos sabían de los frutos, de las buenas canastas, de las buenas cosas que la tierra producía. Y los otros dijeron, no, es que no se va a poder. Ellos dijeron, sí, con Dios sí se puede. Vamos. Esta es la manera en que debemos cambiar el switch. Debemos cambiar nuestro criterio. Y vamos a ver lo positivo, vamos a ver lo bueno de Dios, lo grandioso de Dios en nuestras vidas. Créame que así es. Ya a mí me asusta, hay pastores que están hablando en estos momentos de destrucción, acabóse, ya final, el final de los finales, dicen. Yo quiero decirles que realmente para nosotros los cristianos el final será feliz. Para los que creemos tenemos una obra la cual tenemos que hacer y es llevar su palabra, el evangelio, para que otros crean. Y independientemente de cómo el mundo se ponga, para nosotros no va a haber problema. Porque hasta para la muerte hay solución. Ya la solución está, tenemos vida eterna. Así que qué bueno que nos muramos. En pocas. Pero porque todavía tenemos cosas que hacer en este mundo y conquistar gente, estamos aquí. Hasta el día en que el Señor nos diga, a mi presencia, Señor, entonces se acabará la oportunidad. Así que cambiemos el switch. Tomemos de la palabra de Dios. Yo me puse en la mañana de hoy, muy temprano, a orar y le dije al Señor, voy a escuchar versículos de sanidad, Señor. Y hay un montón de versículos impresionantes. Yo me quedé asustado de ver toda la cantidad de versículos. Me pasé como 2 o 2 horas escuchando versículos de sanidad. Y ahora, una vez que escuché, dije, Señor, ahora me apropio de estos. Me apropio de estos versículos de sanidad. Y hay que comenzar a vivir sanidad. Este sentido, tenemos definitivamente la palabra que el hombre pronuncie será para edificación y no para destrucción. La palabra que el hombre debe dar es una palabra que dé buen fruto, que sembrado en el corazón de las personas dé buen fruto. La palabra debe ser aquella de las cuales definitivamente nos acordemos que vamos a rendir cuentas en la presencia de Dios. Y cuando nos toque rendir cuentas y nos saquen los frutos y veamos si es que hay o no hay, ahí nos arrepentiremos. Así que es tiempo de que usted piense en esto. Es tiempo de que ya comience con su palabra a generar bienestar para usted y para los suyos. Es tiempo de que usted tome la palabra de Dios,
la saque de ahí de la Biblia, la ponga en su mente y la lleve a vivir en su corazón. Y por ende, va a generar un fruto. Yo le digo que es excelente ese fruto. Ahora, la lengua es uno de los miembros más pequeños del cuerpo, pero usted y yo sabemos que esta lengüita, ¿no es cierto?, provoca infiernos, incendios grandes, puede provocar definitivamente, ¿no es cierto?, derrumbes, puede provocar, yo me asombro mucho porque la palabra de Dios hasta provoca suicidio. Perdón, la palabra humana provoca suicidio. Veo cómo el bullying, ¿no es cierto?, más que los golpes y más que las palabras, más que las cosas, es las palabras las que duelen en el corazón. Y la gente se deja afectar por esas palabras negativas que escuchan y ese rechazo que les hacen, que afecta tanto sus vidas que quieren quitarse la vida. Esencialmente es una falta de amor que está viviendo esa persona. Y eso está aprovechando Satanás para destruir, para matar. Hoy en día, usted puede ver el ejemplo, ¿no es cierto?, en la Biblia. Y les decía yo con respecto a los espías, pero también tenemos ahí un ejemplo de Josué y Caleb. Josué y Caleb hicieron callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella para que podamos nosotros tomar posesión de ella, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es demasiado fuerte para nosotros. 3 pasos que presenta Josué para poder apropiarse de aquello que Dios es quien quiere entregarnos en nuestras manos. Primero, subamos. ¿Cuándo va usted a tomar posesión de las cosas que Dios quiere entregarle? Primer paso, subamos. ¿Qué significa subamos? La fe demanda de nuestro esfuerzo, el cual es subir a la montaña, donde están las dificultades, pero con la plena certeza de que venceremos. Subamos. Segundo paso, tomemos posesión de ella. Tomemos posesión de ella. ¿Qué significa? Josué tenía la plena certeza de la superioridad sobre los enemigos de ellos, que tenían que enfrentar dando la victoria ya como un hecho asegurado por Dios. Esto era la gran oportunidad de hacer realidad una de las promesas que Dios hizo para el pueblo. Primero subamos, ganemos la victoria, vamos, empecemos. Segundo, tome posesión de ello. Tercero, más podemos nosotros que ellos. Más podemos nosotros que ellos. En otras palabras, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Es más, yo pregunto, ¿usted está con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo? ¿Quién más? Usted está con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, ¿están cuántos? 4. Están 4. Ahora, si usted le suma ahí a toda su familia, esposa, hijos, ¿cuántos son? Si de ahí le sumamos a nuestros hermanos en Cristo que nos respaldan en oración, ¿cuántos somos? ¿Cuánto es el otro equipo? Pocos. Mire que nosotros tenemos las de ganar. Pero a veces nos dejamos asustar por gritos. A veces nos dejamos asustar por rechazos, por cosas que tenemos guardadas en el corazón, por miedos. Y no accionamos ante lo que Dios nos ha establecido como bendición. Y perdemos. Es tiempo de accionar en fe.
sin fe es imposible agradar a Dios. Así que en este sentido yo le invito a que miremos Números 14:28, por favor. Números 14:28. Números 14:28, ¿qué nos dice? Números 14:28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Sonido cristiano. Bueno, entonces en este sentido encontramos que vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Josué y Caleb fueron los únicos de los 12 espías que fueron de una manera obediente. Ellos decidieron creerle a Dios y trataron de mover al pueblo a que actuara en fe, tomando posesión de la tierra. Ahora, recuerde, Dios se agradó tanto de ellos que dijo a Moisés en Números 14:24, pero a mi siervo Caleb, pero cuánto hubo en el otro espíritu decidió ir en pos de mí, y yo me lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia le tendrá en posesión. El respaldo de Dios en la acción de estos dos hombres, ¿no es cierto?, llevó a que esta tierra sea entregada en manos de ellos. Pregunto, ¿le salió gratis? ¿Le salió sin costo? ¿Fue entregada toda esta tierra sin costo alguno? Fue con esfuerzo, valentía, fue definitivamente meterse a creerle al Señor, y ahí Dios entregó. Así que nos toca ponernos con esfuerzo y valentía a creerle al Señor para que definitivamente las cosas que el Señor tiene para entregarnos nos lleguen. Nada nos va a caer del cielo sin esfuerzo. Así que pilas. Los efectos devastadores de la palabra de Dios se queja. De queja, ¿no es cierto? La queja es devastadora. Realmente acaba con todo lo que Dios habla, con toda la palabra de Dios. Vamos a ver cómo el pueblo de Dios que se quejaba en Números 14 del 2 al 3. Alfa Radio 26, la que siempre está contigo. Números 14, 2 y 3 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos de Egipto? Tremendo, ¿no? Cómo la palabra de Dios nos muestra que cuando hablamos con queja, realmente la respuesta se paraliza. La respuesta de Dios se para. Cada palabra que fue expresada se convirtió en un decreto de parte de Dios cuando Él habló. Pero cuando realmente hace que las personas no accedan a esta bendición, sino que se murieran en el desierto, se acabaran ahí. Yo le pregunto algo. Yo no sé si usted quiera quedarse en medio del camino o avanzar hasta el final donde el Señor nos quiera llevar. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Usted le va a creer a Dios hasta el final o quiere quedarse en medio del camino? Y esa es una decisión la cual es respetable, pero usted decide. ¿Le va a seguir al Señor a pesar de todas las cosas o se va a quedar en medio del camino? ¿Y qué pasará con vuestros hijos? Pregunto yo. Si usted se queda en medio del camino, ¿qué pasará con vuestros hijos? Con su descendencia. ¿Van a ver la mano de Dios
en la vida de ellos o van a haber definitivamente destrucción. Así que lo que usted haga ahora como papá, sus hijos lo van a vivir con descendencia, sus hijos de los hijos y los hijos de los hijos. Así que en este plano, yo le invito a que accione en acción de gracias delante de Dios y que nadie puede disfrutar de Dios hasta que la gratitud rebose en su corazón. Debe ser algo que nazca en lo profundo de su ser, el estar agradecido con Dios por lo poquito o lo mucho que ha hecho ya Dios con usted. Agradecidos con Dios por las promesas, las palabras que fueron expresadas para cumplirse en un futuro. Agradecidos por aquellos líderes que se introdujeron dentro del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Y que definitivamente les están llevando a una tierra prometida. Ahí está el agradecimiento. Yo quiero invitarles en esta partecita a que nos preparemos para poder llevar la Santa Cena. Hoy estamos en el primer domingo del mes de octubre, un mes muy especial, ¿no es cierto? Porque Satanás tiene una fiesta en este mes. Satanás tiene definitivamente una situación crítica en este mes. Es una fiesta donde se ven horrores y barbaridades. Para nosotros, por ejemplo, el 31 de octubre yo tengo dos cosas que festejar. Uno es el cumpleaños de mi esposa y lo segundo es el Día del Pastor. Así que para mí no hay tal Halloween, para mí no existe eso. No lo voy a adoptar ni lo quiero adoptar para mí. Esto es mío. Ya depende de ustedes la decisión que tomen en su vida radicalmente con esto. Si quieren ser parte de esa fiesta satánica o quieren ser parte de la festividad de Dios que puso al Día del Pastor en ese día. Imagínense, qué bonito. Así que yo le pregunto, este mes es un mes terrible. Un mes donde se preparan los sacerdotes satánicos, se preparan para tener ofrendas satánicas, para hacer una fiesta a Satanás. Pero los hijos de Dios debemos prepararnos, ¿no es cierto? Y comenzar este mes con una tremenda bendición que es la Santa Cena. Pero eso no es todo. Debemos preparar nuestro corazón para estar contentos, festejando, alegrándonos, alabándole al Señor todo este mes grandemente. Perdón, en una actitud de acción de gracias. El Señor Jesucristo nos dejó este mandato. Y en acción de gracias vamos a hacer esta cena. Así que ya le invito a que prepare su pancito, prepare el vino, a aquellos que van a ser partícipes de la cena. Pero vamos a preparar el corazón. Así que ahí donde está, yo le invito a que ore conmigo y le diga, Señor, nosotros somos pecadores y eso es algo que realmente está como consecuencia humana, Señor. Pero entiendo que tú cambiaste mi ADN humano por el ADN celestial, Señor Jesús. Y hoy no hay fuerza humana que pueda superar a la fuerza celestial. Así que en este plano, Señor, sé que mis pecados por la acción de Jesucristo ya han sido borrados. Por la sangre del Señor Jesucristo que se derramó en esa cruz y por presentarse como el Cordero en mi vida, ya he sido limpiado de mis pecados presentes, pasados y futuros. Era así que ahora, Señor, puedo acercarme libremente a tomar de la cena, pero sin antes decirte que me arrepiento genuinamente, Señor, de aquellos pecados que cometí, Señor. Cuando dejé de orar, cuando me alejé de ti, cuando no estuve, Señor,
tratando a los demás como a seres amados. Cuando no estuve haciendo conforme a tus mandatos, cuando no estuve poniéndote a ti en primer lugar, cuando comencé a tomar de las cosas que no son mías, cuando comencé a hablar mal de mi prójimo, cuando comencé a desear lo que no era mío como si fuera mío, cuando comencé a poner, Señor, sobre ti tantas cosas. Perdónanos por nuestros pecados, Señor. Gracias por limpiarnos. Hoy nos acercamos libremente a ti, Señor Jesucristo, como el abogado en el cielo, Señor, y sabemos que tú pagaste por estos pecados. Hoy nos llenamos y anunciamos con nuestra boca el poder de la sangre de Cristo que se derrama en nuestros corazones, que se derrama en nuestras vidas. Hoy nos bañas, Espíritu Santo, con la sangre de Cristo y nos limpias, purificas. Lo que estaba rojo como la grana, Señor, hoy se hace blanco como la nieve. Y preparamos nuestro corazón para poder acercarnos a esta cena. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te oramos. Amén. Bueno, la palabra de Dios nos da varias enseñanzas. Quiero primeramente decirles a todos ustedes que este vino, ahí lo podemos ver, este vino, no es que se convierta en la sangre de Cristo, cuidado, ¿no? Eso no es cierto. Este vino es representativo de la sangre de Cristo, de lo que ya el Señor hizo en la cruz. Y este pan, ¿dónde estás, pan? Ahí. Este pan, ¿no es cierto? No es el cuerpo de Cristo, no es que se convierta en el cuerpo de Cristo, es representativo, nada más. Porque la cena del Señor, cuando se dio la cena del Señor, la hizo en representación de su sangre y de su cuerpo que iban a ser entregados esa noche. Pero recuerde que esto nace cuando el pueblo de Dios es liberado ese día con la última plaga de la muerte de los primogénitos. La sangre del cordero es puesta en los dinteles de las puertas y es salvado el pueblo de Israel. Es salvado el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Y ahí se hace la cena, se hace la cena con el pan que no se pudo leudar y el cordero que realmente se mató, se dio la sangre para poner en los dinteles. Es así de representativo el asunto. Así que cuando usted tenga esta santa cena, ¿no es cierto? Este pan representa al cuerpo de Cristo que fue llevado a la cruz a morir, llevado ya como llaga, llevado ya con todos los dolores y con todas las angustias, presentado en el altar, ¿no es cierto? Para que definitivamente sea acepto delante de Dios. Y este vino representa la sangre, lo que es el pacto nuevo, el nuevo pacto que realmente hizo Jesucristo y que hoy lo disfrutamos nosotros. Así que dice la palabra de Dios ahí en Primera de Corintios 11, 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, demos gracias por el pan. Padre de los cielos, te damos las gracias por este pan, que también es el sustento que nos da, Señor. Pero sobre todo, espiritualmente, es el representativo del cuerpo de Cristo, que esta noche fue entregado para que nosotros podamos disfrutar de salud, bienestar, plenitud. Y sobre todo, este cuerpo
fue partido, molido, para que nosotros disfrutáramos de la salud y el bienestar que el Señor quiere darnos. Hoy partimos el pan y te damos las gracias, Señor, y comemos de él en representación y en memoria de ti, Señor. Coma del pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Levante la copa y demos gracias. Señor, gracias por derramar esa sangre preciosa que tiene poder como la palabra para accionar, para limpiar, para quitar todo pecado. Aquel que acepte este sacrificio, este es el pacto nuevo, un pacto de amor. Aquel que acepte este sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, tiene la salvación. Esta sangre se derramó para limpiar, para quitar, para ausentar el pecado delante del Padre. Señor, por eso te damos las gracias y tomamos de esta copa. Todas las veces que bebieres en memoria de él, así también, pues, todas las veces con comieres del pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que él venga. Y con la muerte viene después de 3 días la resurrección. Así que la resurrección es todos los días una nueva oportunidad de tomar la palabra de Dios y generar esas bendiciones para tu vida. Toma esta decisión de ya no accionar bajo lo que el mundo nos enseñó. Acciona frente al poder de la palabra de Dios. ¿Correcto? Bueno, qué gusto haber podido compartir con ustedes este tiempo. Me despido de las personas que están en redes y las personas que están en la radio, pero vamos a quedarnos con los miembros de la iglesia un ratito. Así que ahí les damos la más cordial despedida. Les decimos que realmente estamos encantados de que disfruten con nosotros y que prontamente ya estaremos en redes nuevamente para que podamos encontrarnos. Gracias por seguirnos. Dios les bendiga.